¿Quieres aprender R, RStudio? ¿Quieres mejorar tus habilidades en estadística, en la ciencia de datos? Comenzaremos este curso en R. ¡Ya! ¡Vamos! Continuamos entonces con la data frame. Entonces, data frame no es más que un conjunto de tablas para guardar información, ¿verdad? Datos. Entonces, veamos un ejemplo donde tengo tres diferentes valores, bueno, serían valores vectores, ¿verdad? Valor vector en este caso, N, S y B. Pueden observar que este es numérico, este es valor de cadena o de string, ¿verdad? Aquí tengo un valor lógico, ¿verdad? Entonces, ver que un data frame se menciona de esta manera, ahora esta es la manera de decir que esto será un data frame. Entonces, acoge diferentes tipos de datos, ¿verdad? También, o diferentes tipos de elementos. Y lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, si fijan, yo no acabo de decir cómo es llenada la información, pero usted ya entiende de que S, B, N serán columnas, ¿verdad? Y que cada una de estas tiene su nombre debido a cómo se llama el elemento, ¿verdad? Entonces, algo importante, ¿cómo es la estructura interna, verdad? Entonces son listas, ¿verdad? Lo llama lista. Y clase, que sería una estructura más, un conjunto, ¿verdad? De esto. Estos, digamos que, estos son las subconjuntos. Y la clase en sí, pues estamos tratando un data frame. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, algo importante, una de las características de un data frame, de datos, es que todos los elementos se llaman vectores, ¿verdad? Todos tienen que tener la misma longitud, no como cuando vimos lista de listas o listas, ¿verdad? Podía contener diferentes filas de datos que tenían diferente longitud. Tampoco podía tener la restricción, o lo mejor dicho, listas no tenían la restricción. Había listas que tenían el mismo nombre, ¿verdad? Pero en cambio, para data frame, este conjunto de esta tabla de datos, pues necesitamos que cada una de esas columnas o variables, ¿verdad? O features, pues tenga diferente nombre, ¿verdad? Y así lo identificará. Entonces, por ejemplo, puedo decirle a f y me dirá cuál es uno de los valores, ¿verdad? F, símbolo de valor, ¿verdad? Y puedo acceder a cada uno de esos valores. Entonces, recordar, si tengo otro tipo de elemento que quiero convertir a data frame, pues se utiliza de esta manera. As.dataframe, as.data.frame, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá teníamos un vector 2. Que los muestro a continuación que vector 2. Un vector. Lo estoy convirtiendo a data frame. Veamos ahora. Me dice que es una. ¿Qué? Antes era un vector, ¿verdad? Pero ahora lo he pasado a data frame. Como debe ver, la estructura interna es una lista. La clase, pues, sería data frame. Y bueno, de igual manera podemos ver cuál es la estructura. Ya acabamos de mencionar de df que acabo de crear. Y acabamos de ver. Nos dice, ¿verdad? Esta información que también la podemos encontrar acá. df. Y podemos ver aquí cómo es la estructura interna, ¿verdad? Realmente se graba aquí el ambiente global, ¿verdad? Entonces esto sería valores numéricos, 2, 3, 5. Aquí caracteres. Aquí valores lógicos, ¿verdad? Esa es la estructura interna, entonces, como estamos trabajando en un data frame. Veamos un ejemplo práctico con el conjunto de datos de empty cars. Esto viene ya sin R, pero no tienen que cargar ninguna biblioteca o paquete de datos. Pueden ir a observarlo, ¿verdad? Bien, si mencionan empty cars, van a poder fácil de observar los datos, ¿verdad? Okay. Entonces, empty cars, podemos ver, se trata de 32 observaciones, 32 filas y 11 variables, es decir, 11 columnas, ¿verdad? Entonces veamos el tipo de datos internos, pues lista, ¿verdad? La clase pues será data frame, ¿no? Lista por cada una de las variables que estamos trabajando, en lista de esa manera. Y una manera de acceder fácilmente a data frame o los valores a los primeros 6 líneas será con head. Podemos ver las primeras 6 líneas.
¿Está restringido esto a ver solamente las primeras 6 valores? No, podemos cambiarlo. Es decir, por ejemplo, que quiero ver las primeras 10. De esta manera que se cambia. Bueno, puedo ver las primeras 10. Si quiero ver las últimas, es decir, la verdad, los valores, ¿vale? Esos son los últimos valores, ¿vale? Los últimos 10. También puedo, por supuesto, decirle de esta manera, ¿vale? Los primeros 6 últimos. Bueno, los últimos 6, mejor dicho. Entonces vemos acá que algunos de los valores, entonces tenemos miles per gallon, es decir, millas por galón, el cilindraje del automóvil, horsepower, entre otros, el peso. Entonces hay diferentes valores. Cada una de las variables, ¿qué significa cada uno de ellos? Porque todos son valores numéricos. Lo puedo observar con TR, perdón. Empty cars. Todos son numéricos. A pesar de que yo les diga que type of es lista, pero la verdad es que esa lista está conteniendo vectores de datos. Vamos. Así es como lo vemos. Lo que pasa es que está restringido la lista que todas las variables van a tener la misma longitud. Eso es una lista, digamos, restringida. No es una lista de listas. Entonces, ¿cómo acceder a cada uno de los datos? ¿Verdad? Más o menos parecido a como hemos visto en arrays o en matrices, ¿verdad? O incluso en listas. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, una columna. Se llama USEC. Y podemos ver cada una de las observaciones, ¿verdad? Aquí, ojo, ¿verdad? Que cuando tomen directamente a la columna de datos, porque les puede imprimir las 30.000 o 40.000 líneas, ¿verdad? Hay que tener cuidado en eso. Los valores que estén trabajando, ¿verdad? El número de elementos. Entonces es mejor llamar, por ejemplo, a head para hacer un análisis preliminar o una vista preliminar. De igual manera, vean bien que también se puede llamar a la misma columna, se puede llamar de esta manera. Solamente que la impresión es diferente, todo con eso, ¿verdad? Que aquí lo está tomando como así, como un vector de valores, ¿se fijan? Lo que se llama vectores, ¿verdad? Lo pueden observar. ¿Cuál es esa diferencia entre vector y lista que les estaba hablando? Porque si al inicio dije que era vectores, pero el tipo de datos me está diciendo R, que es lista, ¿verdad? Entonces por eso, porque al final realmente esto es un vector de datos. Bueno, este me lo tira de diferente manera, este que está aquí. Accedo a la séptima columna. De igual manera también puede ser que lo regrese como un vector. Lo pueden observar. La diferencia, ¿verdad? Que vean aquí el doble bracket y un único, ¿verdad? Un corchete, ¿verdad? Y también, como les mostré anteriormente, y para también listas, podemos utilizar el símbolo de dólar, el operador de símbolo de dólar, para acceder a los datos. Me ofrece los valores como un vector, ¿verdad? Aquí, ¿qué obtenemos? Bueno, lo estoy diciendo. También otra manera de obtener la misma información, ¿verdad? Todos los valores de la fila de la columna sec, ¿verdad? A diferencia que el otro, que me retornaba como una lista, ¿verdad? Este que está aquí. Esto me retorna, me lo regresa como vector. Ahora lo mismo entonces, elemento 1, 2. O también le puedo decir cómo se llama la fila y cómo se llama la columna. Pues el auto se llama Mazda. La columna se llama cilindraje. Entonces, ¿cuál es la información? Es igualmente que aquí va. Puedo acceder al número de filas con que estoy trabajando, pues 32, ya lo hemos mencionado. 11, ¿verdad? Aquí call names. Algo importante que vamos a poder utilizar, empty cars. Entonces puede ser también en otro tipo de datos con que estuvimos trabajando. Y row names. No siempre las filas van a tener nombre, ¿verdad? Pero en este caso tenemos un nombre para con la fila y podemos accederlo de esta manera.
Entonces vamos a trabajar mucho con DataFrame, estas tablas. Vamos a trabajar como descargando archivos, por ejemplo, de Excel o tipo texto, TXT, ¿verdad? Y lo vamos a convertir a DataFrame para un mejor uso, ¿verdad? Tal vez es como se dice por ahí la más importante tipo de dato en R, ¿verdad? Entonces veamos aquí otra manera, ¿verdad? Esto es como uno define realmente un data frame. Aquí, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que tengo tres diferentes variables. La columna primera se llama roll num, h1 y h2. Lo puedo definir aquí. Esto es diferente que el otro porque allá en el ejercicio anterior, o el ejemplo anterior era roll name, h1, h2 y anteriormente había definido cada una de las variables. Aquí lo puedo definir directamente. A veces van a ver la información así, ¿verdad? Pues directamente también, ¿verdad? No hay ninguna restricción. Ok, entonces algo importante que vamos cuando estemos trabajando análisis de datos va a ser los índices. ¿Cuáles son los índices en este caso? IF no tiene índices, como acaban de ver. No ha sido marcados. Tampoco lo tiene empty cars. Es algo que uno define, ¿verdad? Entonces aquí, veamos aquí, entonces le estoy diciendo cuáles son los índices, los datos. Okay, esta es la información. Ven aquí algo importante como marqué que aquí hay un valor que falta y dirán, pues, no que todos tenían la misma longitud, ¿verdad? Bueno, es porque hay que decirle que es un null, ¿verdad? En este curso vamos a trabajar cómo llenar este valor null, ¿verdad? Entonces veamos def index. Ven aquí. Le acabamos de decir cómo se llaman los nombres, las filas, ¿verdad? Row names, index, tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es índice realmente? ¿Qué es índice? Es índice realmente no hay como tal un índice, ¿verdad? Simplemente le llamamos filas, ¿verdad? No tienen nombre la fila, ¿verdad? De igual manera, para poder acceder a un valor sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Con el valor del nombre de la fila puedo acceder al elemento, ¿verdad? Pues entonces eso es realmente el índice en R, ¿verdad? No como en Python que uno se puede trabajar con resetear un índice, por ejemplo, ¿verdad? Aquí pues lo tenemos diferente, aquí es cómo se llama la fila o también 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Que R pues comienza en 1, ¿verdad? El indexado. Algo muy importante también es que ya les mencionó row names, cómo se llama cada una de las filas, nuestros índices, ¿verdad? Y también que lo puedo cambiar, lo cambio, lo estoy diciendo. Ahora que llamármelos así, quiero que se llamen de 1 a 7, ¿verdad? Como originalmente uno pensaría, ¿verdad? Esto es entonces índice realmente, ¿verdad? En R. Ojo, ¿verdad? Que en otro lenguaje puede que se confundan y piensen que sí hay index, es un tipo de función, en este caso como arriba, pero no. ¿Verdad? Algo muy importante que quería clarificar acá. Ok, entonces veamos algunas operaciones con los data frame. Vamos a llamar un vector empleado, salario, fecha de inicio. Y llamo a mi tabla de datos de empleado, employee data. Estructura, como les dije, se pueden observar aquí, ¿verdad? Observaciones de 3 variables, empleados, pues son caracteres, numérico, fecha. Entonces, otra manera también importante o algo que vamos a definir más y vamos a ver adelante son los factores. Es un factor en R, ¿verdad? Es algo muy importante en nuestro análisis de datos cuando queramos hacer un análisis descriptivo o un análisis exploratorio de nuestros datos. Entonces, vamos a necesitar definir a un tipo de dato o una variable o los elementos dentro de esta variable como factores, ¿verdad? Entonces, esta manera se puede hacer, ¿verdad? String as factors. Vamos a discutir eso también, ¿verdad?
por ejemplo, esta pregunta. Quiero mostrar esta pregunta que tenemos acá. El salario sea mayor que 21.000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente hace R aquí? Entonces me está diciendo salary y start date. Salario y fecha de inicio. Pero no me está mostrando a los empleados que tienen esto. ¿Por qué no me está mostrando, ¿verdad? Entonces aquí les muestro la corrección. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que hace R realmente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace R realmente. Le preguntémosle aquí en solitario, ¿verdad? Este false, true, true. Es lo que le estoy pasando, esto que está aquí, ¿verdad? Vean que aquí estoy accediendo a los valores de salary, ¿verdad? Estoy accediendo, entonces me dice que la primera línea es falsa, no tiene un valor arriba de 21.000, la segunda sí, la tercera sí, ¿verdad? Entonces cuando le paso aquí, le estoy pasando false, true, true. ¿Pero de qué? Lo que estoy pasando realmente es montándole las columnas. Columnas que tengan true, me va a pasar valores con verdadero. Entonces, no, yo lo que quiero que me pase es valores de los empleados. Entonces, veamos aquí, si coloco el coma antes de ello, pasa lo mismo, ¿verdad? Pero diciéndome las columnas, pero yo no quiero las columnas, yo quiero toda la fila de datos, ¿verdad? Vean que este con esto pues es similar, aquí es columna, ¿verdad? Y aquí entonces, fila, todos aquellos, entonces false, true, true. Entonces pueden ver que la primera es falsa, segunda y tercera fila, ¿verdad? Entonces, bien importante el coma, ¿verdad? Muy importante. Esa es la respuesta del por qué, ¿verdad? Eso es lo mismo acá. Todos aquellos que tengan fecha de inicio del 1 de enero del año 2018. Pero la diferencia con lo anterior es que aquí le estoy diciendo ya a qué variable me va a devolver a la información, ¿verdad? Estamos hablando de el empleado. Entonces por eso me dice John Doe Virgin. Entonces aquí quiero captar dos columnas. Entonces esta es manera de hacerlo, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado anteriormente. Le digo cuál es el vector de mis columnas y páseme entonces solamente estas dos columnas. Es como un select. Employee salary, ¿verdad? No hay ninguna restricción o filtro para las filas, simplemente para las columnas, ¿verdad? Ojo con este es bien importante, wish. Wish significará entonces cuál es el índice donde esto se cumple, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo, ven aquí, le estoy diciendo true, true, false, ¿verdad? Perdón, true, false, false, es decir que lo que me va a decir es para cuál esto es verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿para cuál esto es verdadero? Para el primer índice o la primera fila, ¿verdad? Esto es data frames. Muy importante, vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar con la importación de CSV, de archivos CSV que vamos a convertir pues a data frames.